Filipenses 4:13. Casi puedes sentir el peso de esas palabras, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más que un versículo, es un fenómeno. Lo hemos visto en tazas, en pulseras, en las camisetas de atletas que señalan al cielo después de una victoria. Lo hemos escuchado en discursos de graduación como la frase definitiva para decir que no hay límites. Se ha convertido en el eslogan del sueño cristiano, la promesa de que no hay montaña demasiado alta ni meta demasiado lejana. Suena casi como un cheque en blanco firmado por Dios, una garantía de que vamos a tener éxito en todo lo que nos propongamos. Pero, ¿y si te dijera que quizás hemos estado entendiendo al revés uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia? Que esa mala interpretación, esa lectura superficial, en realidad nos está robando su verdadero poder. El problema es que, cuando lo usamos como una fórmula para el éxito, a menudo nos preparamos para la decepción. Lo declaramos antes de una entrevista de trabajo, y no nos llaman. Lo susurramos antes de un partido importante, y perdemos. Confiamos en él para arreglar un problema familiar, y la cosa solo empeora. Y en ese momento, cuando la realidad no encaja con nuestra expectativa, la duda se cuela. ¿De verdad funciona? ¿Hice algo mal? ¿Por qué a mí no me funcionó? Esta forma de verlo nos hace pensar que la fe es una especie de herramienta para conseguir lo que queremos, y si no lo conseguimos, nuestra fe se tambalea. Creemos que la fuerza de la que habla Pablo es un poder para conquistar el mundo, para doblar la realidad a nuestra voluntad. Pero la verdad es infinitamente más profunda y mucho más útil para la vida real que tú y yo vivimos todos los días. Sección 1. Un viaje al contexto, un viaje a la verdad. Para entender el verdadero poder de este versículo, no necesitamos más motivación, necesitamos más contexto. Así que vamos a viajar en el tiempo. No a un estadio ni a una conferencia, sino a un lugar mucho menos glamuroso, una celda en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. Aquí es donde encontramos al autor de estas palabras, el apóstol Pablo. Imagínate la escena. No hay ventanas, solo la luz de una lámpara de aceite temblando en las paredes frías y húmedas. El aire huele a moho y a encierro. Pablo no está en un retiro espiritual, está bajo arresto domiciliario, encadenado día y noche a un soldado romano. No es un atleta preparándose para ganar, es un prisionero esperando un juicio que muy probablemente podría terminar con su ejecución. Su cuerpo tiene las cicatrices de una vida entregada al Evangelio, latigazos, naufragios, apedreamientos, hambre, persecución. El sufrimiento, en muchos sentidos, es su compañero de viaje. Y en medio de esa realidad tan oscura, Pablo se pone a escribir. Pero no es una carta de queja. No está pidiendo que lo rescaten. Es una carta de amor, una nota de agradecimiento para una comunidad que él adora, la iglesia en Filipos. Ellos eran sus amigos, sus socios. De hecho, fue la única iglesia que lo apoyó económicamente desde el principio. Y ahora, al enterarse de que estaba preso, le habían enviado una ayuda económica con un hombre llamado Epafrodito. Pablo les escribe para darles las gracias. Es en este contexto, gratitud, prisión y necesidad, que llegamos al capítulo 4. Justo antes de soltar la famosa frase del versículo 13, Pablo dice algo que es la clave para entender todo. Escucha bien lo que dice en los versículos 11 y 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Paremos aquí un segundo. La palabra clave es contentarme. En el griego original es autarx, que significa estar satisfecho sin importar lo que pase afuera. Los filósofos estoicos de la época buscaban eso a través de la razón y la indiferencia, intentando eliminar sus deseos para que nada les afectara. Pero Pablo toma esa idea y le da un giro de 180 grados. Su contentamiento no viene de su propia fuerza de voluntad ni de una mente fría. Él dice que lo ha aprendido. Que ha sido iniciado en el secreto. ¿Y cuál es ese secreto? No es una técnica de autoayuda. No es pensamiento positivo. El secreto es una persona. Pablo no aprendió a ser fuerte por sí mismo.
Su contentamiento no dependía de sus recursos internos, dependía de una fuente externa e inagotable que vivía dentro de él. Su paz no estaba ligada a su cuenta bancaria, a su estado de salud o a su libertad. Su bienestar estaba anclado en alguien que ninguna celda romana podía encerrar. Básicamente, Pablo les está diciendo: amigos, mil gracias por el regalo. De verdad. Pero quiero que sepan algo, aunque esto me ayuda, mi alegría y mi paz no dependen de ello. He aprendido el secreto para estar bien con mucho o con poco. Con el estómago lleno o vacío. Rodeado de gente o completamente solo. En un palacio o en esta misma celda. Estaba describiendo una estabilidad interior radical que desafiaba por completo su inestable realidad exterior. Y solo después de explicar esto, es que llega al clímax. El versículo 13 es la conclusión de todo lo que acaba de decir. Es el cómo. 2. La revelación del verdadero poder. Ahora sí, leamos el versículo 13 de nuevo, pero con el eco de la prisión en nuestros oídos y con esa idea del contentamiento en mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice todo, la palabra griega espanta. En este contexto, no significa todas las cosas imaginables del universo, como ganar la lotería o volar. Se refiere a todas estas cosas que acaba de mencionar. Puedo soportar la humildad y la abundancia, el hambre y la saciedad, la necesidad y la prosperidad. El todo no es una lista de deseos, es la lista de las circunstancias de la vida, buenas y malas. La verdadera fuerza de la que habla Pablo no es para cumplir nuestras ambiciones, sino para resistir en la aflicción. No es el poder de cambiar tus circunstancias, sino el poder de ser sostenido en medio de ellas. Ahora, la segunda parte, en Cristo que me fortalece. Y aquí hay un detalle fascinante. Los manuscritos griegos más antiguos y confiables no dicen la palabra Cristo. Literalmente, dicen, Pantais chiente en dinamontime, que se traduce todo lo puedo en aquel que me infunde poder. Por supuesto, para Pablo, aquel que lo fortalece es, sin duda alguna, Cristo. Las traducciones que añaden Cristo solo aclaran lo que es obvio. Pero quedarnos con la frase original, en aquel que me fortalece, nos ayuda a enfocarnos en la acción. La palabra griega para fortalece es en dinamo. Se compone de en, dentro, y dinamis, de donde vienen dinamita y dínamo. No es un poder estático, es un poder dinámico, activo, explosivo. Pablo está diciendo que Dios no le da un empujoncito desde afuera, sino que le inyecta poder desde adentro. Es como tener un dínamo divino girando en el centro de tu ser, generando la fuerza que necesitas para cada momento. Juntemos todo. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no quiere decir que puede derribar las paredes de la prisión. No quiere decir que puede chasquear los dedos y que aparezca un banquete. Significa algo mucho más milagroso. Significa que, gracias a la fuerza que Cristo le da por dentro, puede tener paz y una alegría que no se quiebra, tenga comida o no. Puede sentir un gozo real, esté libre predicando en la plaza o encadenado a un guardia. Puede enfrentar la muerte no con terror, sino con la confianza de que vivir es Cristo y morir es ganancia. La fortaleza no es para cambiar la circunstancia, sino para soportarla con una gracia y un propósito que no son de este mundo. Es la capacidad sobrenatural de mantenerte entero, gozoso y fiel en medio de situaciones que, naturalmente, deberían destrozarte. Piénsalo de esta manera. La interpretación popular ve Filipenses 4 y 13 como una palanca para mover el mundo a nuestro favor. La interpretación real lo ve como un ancla que nos mantiene estables cuando el mundo nos sacude. La primera busca controlar los resultados. La segunda busca confiar en Dios, sin importar los resultados. La primera dice, Dios me dará fuerza para ganar. La segunda dice, Dios me dará fuerza para seguir adelante, gane o pierda. ¿Ves la diferencia radical? Una depende de lo que pasa fuera. La otra depende de quien vive dentro. Sección 3. La aplicación que cambia tu día. Ok, ¿y esto cómo cambia tu día? ¿Cómo te ayuda esta nueva perspectiva a enfrentar el lunes por la mañana? Significa que cuando te despiertas y sientes el peso de esa preocupación económica, la verdad del versículo no es una fórmula mágica para que aparezca dinero.
Es la promesa de que tienes acceso a una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando los números no cuadran. La fortaleza de Cristo en ti te permite enfrentar la incertidumbre no con pánico, sino con confianza. Puedes decir, puedo con esta ansiedad, porque aquel que me fortalece vive en mí. Significa que cuando vas a ese trabajo donde te sientes ignorado o atrapado, la fortaleza de Filipenses 4:13 no es necesariamente el poder para conseguir un ascenso inmediato. Es el poder sobrenatural para actuar con integridad y bondad cuando nadie te lo agradece. Es la fuerza para no amargarte, para no caer en el chisme, sino para ser luz en un lugar oscuro. Puedes decir, puedo soportar esta temporada difícil con paciencia y buen carácter, porque aquel que me fortalece vive en mí. Significa que cuando recibes ese diagnóstico médico que te sacude por completo, la promesa no es siempre una curación instantánea. A veces lo es, y gracias a Dios. Pero la promesa que nunca falla es la de una fuerza para aguantar el tratamiento, para enfrentar el miedo, para encontrar alegría en medio del dolor. Es la fuerza para llorar con esperanza. Puedes decir, puedo caminar a través de esta prueba, con todas sus dudas, porque aquel que me fortalece vive en mí. Significa que cuando enfrentas una traición, un conflicto familiar o una profunda soledad, la fortaleza de Cristo no es un control remoto para cambiar a los demás. Es el poder interior para perdonar cuando es difícil, para amar a quien te ha herido y para encontrar consuelo en Dios cuando te sientes solo. Es la capacidad de no dejar que la amargura te envenene. Puedes decir, puedo navegar esta relación rota con paz y sin rencor, porque aquel que me fortalece vive en mí. ¿Ves cómo esto lo cambia todo? El poder de Filipenses 4:13 no te saca de la tormenta, te permite estar de pie en medio de ella. No elimina tus problemas, te da la fuerza sobrenatural de Dios para enfrentarlos. No te promete una vida sin dolor, pero te garantiza la presencia de Dios en cada gramo de tu dolor. Esta verdad te libera. Te libera de la presión de tener que ser perfecto, de tener que arreglarlo todo. Te libera de la falsa idea de que si tuvieras más fe, tus problemas desaparecerían. En su lugar, te invita a apoyarte completamente en Él, a admitir tu debilidad para que su poder se haga fuerte en ti. Como dijo el mismo Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, hemos desarmado un mito para desenterrar un tesoro. Hemos visto que Filipenses 4:13 no es un eslogan de autoayuda, sino una profunda declaración de que dependemos completamente de Dios. No se trata del poder de tu mente, sino del poder de Cristo que vive en ti. El contentamiento del que hablaba Pablo no era resignación. Era una confianza activa y vibrante en que Dios es bueno y está en control, sin importar lo que parezca. La fortaleza que él sentía no era para escapar de la realidad, sino para transformarla desde adentro con paz, gozo y perseverancia. La próxima vez que la vida te golpee y sientas que no puedes más, recuerda el verdadero significado de estas palabras. No las uses como una varita mágica para intentar cambiarlo de afuera. Úsalas como un ancla para tu alma. El poder de Filipenses 4:13 no es que nunca caigas, sino que cada vez que caigas, encuentres la fuerza para levantarte, respirar profundo y decir con una confianza que no es tuya, incluso en esto, puedo estar contento. Incluso aquí, puedo perseverar. Incluso ahora, tengo paz, porque mi fuerza no viene de mí, sino de aquel que me da su poder para este preciso momento. Esa es la fuerza que cambia no solo un instante, sino tu día por completo. Si esta perspectiva te ha ayudado, si ha arrojado una nueva luz sobre un versículo que creías conocer, te animo a hacer dos cosas. Primero, comparte este video. Hay muchísima gente luchando bajo el peso de esta mala interpretación, sintiéndose como un fracaso porque el versículo no les funciona como les dijeron. Compartir esto puede liberarlos y ayudarles a descubrir el poder real que está disponible para ellos, justo donde están. Y segundo, si quieres que sigamos profundizando juntos en la palabra de Dios, descubriendo estas verdades que cambian la vida, asegúrate de suscribirte a este canal. Sería un honor continuar este viaje contigo. Gracias por estar aquí hoy. Que encuentres tu fuerza, no en tus circunstancias, sino en aquel que te fortalece.